tenías que entrar en juicio con el Estado, no siempre te garantizaban el pago, algunos se pagaban, otros no. Pero como siempre el Estado veía hacia los más necesitados, y los más necesitados se supone que eran los inquilinos. El Estado lo que hizo fue, un día empezaron declarando expropiación de un edificio, un día de otro, y un día agarraron y sacaron una lista. Todos estos edificios expropiados, y asignados a las personas que tienen tantos años viviendo ahí, y asignaron todo. Eso fue como una de las primeras políticas de asignación de vivienda. Otra política de asignación de vivienda fue la sustitución de ranchos por vivienda. Ranchos nosotros llamamos a las chabolas, ¿no? Que en las ciudades, en las urbes, Venezuela tiene muchas montañas y la gente se ubica en las montañas con viviendas construidas por ellos mismos. El gobierno, como una de las políticas es tener vivienda digna para todos, empezó a ir por zonas de estas barriadas, a hacer un censo y construyó un edificio al lado con todos los servicios, agua, luz, electricidad, gas. Entonces, mudaban estas 50 personas a estos edificios, derribaban estas casas y construían otro edificio. Eso fue como los primeros intentos de la misión vivienda. De hecho, la misión vivienda sigue funcionando hoy en día en parte con un sistema que es así, sustitución de ranchos por vivienda, es donde hay chabola, vamos demoliendo algunas y asignándoles viviendas dignas en edificios nuevos construidos con todos los servicios básicos. Entro ya en lo que es misión vivienda. La misión vivienda hoy en día, primero, ¿por qué misión? Misión, cuando en Venezuela se nombra alguna política misión, es porque no está metida dentro del organigrama común normal de la administración pública, que tiene que ir a presupuesto diseñado por el Estado, sino que está aparte y se le ingresan recursos directamente de la empresa petrolera. Es como para ser menos engorroso con la asignación de recursos y tener recursos más fluidos para. Entonces, por eso se llama a la misión vivienda, se le da carácter de misión para generarle más recursos a eso. Antecedentes de la misión vivienda, es bueno saber los antecedentes para saber por qué se maneja hoy en día de esto. En el año, creo en el 99 y en otros años, por vaguadas y otras situaciones, muchas personas se quedaron sin vivienda y el gobierno empieza a asignar vivienda. En esa política de asignación de viviendas pasaron dos particularidades que hoy se tratan de corregir en la misión vivienda. Uno, se tardaron mucho en la asignación de viviendas y pasó mucho tiempo la gente viviendo en refugios. Y lo segundo, se asignaron viviendas alejados de donde normalmente la gente vivía. Por ejemplo, si tú vivías en una barriada de Caracas, se te cayó la casa, y todo eso, te asignaban una casa, pero no en Caracas, sino en un pueblo, no sé, cerca del País Vasco, donde no tenías garantizado ni trabajo ni nada, sino que te daban tu casa. Entonces te asignaban la casa, pero primero no sabías cómo desenvolverte, no te garantizaban trabajo ni nada. Entonces mucha gente abandonó las casas asignadas. Abandonaba las casas asignadas, las revendía, y en otros momentos simplemente no las revendía, sino que volvía otra vez a su barriada, porque no estaban garantizadas. Supervivencia en eso, no tenías trabajo. Y lo otro era la asignación era por propietario y la gente las vendía. O sea, había gente que utilizaba eso como negocio. Bueno, me dan una vivienda, la vendo, me devuelvo a la casa que vivía antes o al sector donde vivía antes y me construyo una vivienda mejor. ¿Qué correctivos se tomaron para la misión vivienda? Lo primero que hizo el gobierno era tratar de controlar el tiempo que pasaba la gente en refugios. Los primeros, cuando se asignaron los primeros refugios en el año 2000, 2004, en determinadas zonas se crearon refugios para tener a la gente que había quedado sin vivienda. El presidente Chávez en el 2010, creo que en el 2010, con las últimas vaguadas que quedó mucha gente sin vivienda, decide
para que no se olviden de la gente que se queda sin vivienda, los vamos a meter en las instituciones públicas. Y en todos los organismos públicos, ministerios, institutos, todo eso, se asignaron 1 o 2 pisos para reubicar a todas las personas que se habían quedado sin vivienda. De tal manera que los ministros y los dirigentes políticos sintieran todos los días que había gente ahí. De hecho, metieron desde el Palacio de Gobierno hasta en todos los ministerios y en todas las instituciones públicas habían refugiados. Desde el piso donde trabajaba el ministro hasta los asignados. Cada quien lo distribuía en su edificio como quisiera, pero metieron en todos los edificios públicos, reasignaron para que no se olvidara el gobierno de ellos y lo estuviera siempre ahí. Cosa que fue muy funcional, porque además la gente, cuando ya veía que pasaba mucho tiempo y no le asignaban vivienda, trancaba la sede de los ministerios, no dejaba entrar los trabajadores o no los dejaba salir. Y eso era básicamente lo que quería Chávez con llevar a la población a vivir en la... Claro, era muy incómodo para las personas que vivían ahí, porque están viviendo donde trabajan otros, entonces entraba, salía, tú mismo trabajabas en donde vivía gente, y era un poco incómodo para ambos, porque vivía ahí, o sea, andaba en pijama y uno estaba trabajando, entonces era complicado, pero era la intención del presidente con ponerlos ahí para que no se olvidaran de ellos. La otra medida que se tomó era reubicar la gente cercano a donde vivía anteriormente. Entonces, todos los que habían vivido en Caracas se reasignaban en Caracas. Si tú habías vivido, qué sé yo, en Valladolid, te reasignaban a Valladolid. No es que vivías en Valladolid y te mandaban ahora para Sevilla, con un clima del que no estabas acostumbrado, que era lo que pasaba antes, sino que se reasignaron en... Y lo otro, claro, aquí hay dudas. Primero, no se le asignan títulos de propiedad para evitar que la gente vendiera automáticamente la vivienda, sino que se garantizara que por lo menos tú pasaras unos 5 o 6 años viviendo en esa vivienda y que garantizara tu... Problemas de eso, realmente el derecho, la propiedad que tiene la gente sobre esa vivienda. Lo otro, ¿las viviendas son gratuitas o no? Todavía no se sabe. El gobierno dijo, asigna la vivienda y después resolvemos si les cobramos o no y cuánto les cobramos. Si les vamos a cobrar, va a ser de acuerdo a los ingresos. Pero entonces tú entras a una vivienda, estás viendo la vivienda, y todavía no sabes muy bien en qué te queda. Eso es uno de los problemas que se están solucionando, que se está viendo. Se entregan títulos de propiedad, pero entonces son títulos de propiedad algunas veces son títulos de propiedad con prohibición de venta en tantos años, para evitar que la gente hiciera negocios con eso. Otra cosita, así que, ¿cómo se organizó lo de la misión vivienda para reubicar en las propias ciudades? Pues se organizaba la población censaba cuántas personas habían con necesidad de vivienda en determinado barrio, aquí hay tantas familias, aquí vivimos en un apartamento, vivimos tantas personas, necesitamos 3 apartamentos, entonces tú te inscribías en una lista. Esa organización popular es una de las aristas. La otra era el censo de terrenos, de posibles terrenos para construir, entonces todo lo que fueran estacionamientos privados, terrenos abandonados, parques que no usaban, todo lo que fuera que sirviera para construir un edificio se construyó. Problemas de eso, estoy dando como pros y contras de todo para ver. Problemas de eso, se empiezan a acabar los espacios verdes en la ciudad. Claro, no es que construimos en los parques, pero sí construimos en casi todos los estacionamientos que había. Donde había estacionamiento, construimos un inmueble. Entonces, claro, tienes el problema de no darle estación a la gente. Pero bueno, se garantizó el derecho a la vivienda. Son problemas que se van generando uno tras otro. Otra cosita así que construcciones cercanas, ubicación. Como lo que da nacimiento a la misión vivienda son todas estas personas que se habían quedado sin vivienda a raíz de desagües y derrumbes que habían sucedido. Estas personas se quedan prácticamente sin nada, van a vivir a un ministerio o a
alguna institución pública con lo que pudieran salvar, alguna ropa o algo y algún bien que equipo de sonido, un televisor que lo habrán dejado en casa de algún vecino que no haya sufrido. Entonces, el gobierno, previendo que esta gente perdió todo, a todas las personas que venían de ser refugiados les asigna la vivienda. No solo le asigna la vivienda, sino que le asigna la vivienda amueblada. Entonces te dan todo el mobiliario y te dan nevera, televisor, equipo de sonido, lavadora, juego de sala y te daban el primer mercado de comida. O sea, de tal manera que te entraras a la vivienda y tenías un mes como para tú sobrevivir. Estas son una de las críticas que se hacen desde los sectores opositores porque dicen que se le regala todo a todo el mundo, que la gente no trabaja por las cosas. Es una de las críticas que se da, pero si bien es cierto, también hay que ver que esas personas perdieron todo lo que tenían, lo que con pocos recursos habían logrado adquirir, y tienen aproximadamente el promedio era 2 años viviendo en estadios, en ministerios, en instituciones. Entonces era como una especie de regalo que da el gobierno como para contribuir al sufrimiento que había pasado. Última política reciente para proteger el derecho a la vivienda de los venezolanos. Como bien saben, creo que han escuchado en los medios últimamente, este año Venezuela ha tenido una inflación bastante elevada. Se ha diagnosticado que esa inflación es creada desde los sectores económicos dominantes y también una clase media o empresarial media, no estamos hablando no solo de las grandes empresas, que ha contribuido con eso. Entonces, hay una serie de páginas web, como pueden existir aquí también, que marcaban el precio de la vivienda. Entonces, claro, el precio de la vivienda iba aumentando a niveles desproporcionados durante todo el año. Entonces tú ibas a ver una vivienda y te costaba, negociabas con la persona y al mes volvías, ya cuando conseguiste todos los recursos y todos los trámites, todo eso, y al mes volvías y costaba 50% más o el doble de lo que costaba antes. Entonces lo que el gobierno hizo, y eso fue hace una semana, es negociar con las empresas que controlaban las páginas web para controlar lo que es el precio de la vivienda, porque son precios creados. O sea, no hay justificación para que aumente todas las semanas el precio de la vivienda. Entonces está controlando el aumento desmesurado de la vivienda y de muchos otros rubros, como ahorita más adelante entramos con esos temas, pero uno de los temas es el tema de la vivienda, que lo anuncio acá porque estamos ahí. Y bueno, creo que eso es todo. No sé si fui quizás un poco desordenado, pero espero que se haya entendido todo lo que se está haciendo, lo que se ha hecho en Venezuela en cuanto a para satisfacer el derecho a la vivienda de los venezolanos. Esto, como todas las cosas, pues tiene sus pros y sus contras. El problema de la inflación, el problema de la oferta. Nosotros tenemos, desde que entraba el gobierno, unos empresarios de manos caídas si se trata de favorecer a la población. O sea, si tú como empresario te vas a enriquecer, tú trabajas. Si vas a hacer algo que por casualidad deja al gobierno bien parado, no lo hace. Y en cuanto a la vivienda, es una de las cuestiones. Construyen centros comerciales, construyen cuestiones privadas, de ocio y tal, pero no construyen vivienda, porque no es rentable la vivienda. Lo otro sí es rentable. Entonces, bueno, le queda más trabajo al gobierno porque se va echando más carga de cómo satisfacer las necesidades de la población. Entonces, bueno. Algo que no se entendió y quieren puntualizar, profundizar. Y ahora, no sé, es un turno de preguntas. Si queréis hacemos, no sé cómo lo queréis hacer ahí, si queréis hacemos... A ver, yo creo que habríamos un turno de preguntas corto sobre lo de la vivienda. Si alguien quiere puntualizar algo, profundizar en algo que yo sepa. Vamos a 4 preguntas. Claro, y después si quieren entramos en otros temas de Venezuela que estén interesantes. Vale, pues ahora yo también quería preguntar alguna cosilla y no sé si...
que nosotros hemos hablado mucho, Luismi. Empezamos nosotros tres. Yo, más que preguntar, era para decirte que la medida que más me ha chiflado es la de declarar ilegal lo de los créditos balón y obligar a recalcular los créditos al precio anterior y justo, que eso es lo que hace falta, por ejemplo, en España. Que es una medida unilateral del Estado que intervenga en un precio, o sea, en el precio del dinero. Y nada, era eso, que es la que más me ha chiflado. Yo, bueno, quería un poco enlazar, o sea, la situación de España con Venezuela, ¿no? Por ejemplo, además, vamos, yo creo que ha sido muy ilustrativo, como ha comentado Sara, lo del artículo 47, ¿no? Que es un principio rector de la economía, no es un derecho como tal, un derecho fundamental, y que realmente, pues, vamos, me parece muy ilustrativo la comparación que has hecho efectivamente, con el derecho laboral, ¿no? Que lo que hace el derecho del trabajo, pues, es equilibrar esa desigualdad, más o menos, pero ese es el fundamento que dicen. Yo creo que ese no es el fundamento del derecho del trabajo, pero bueno. Equilibrar, efectivamente, para equilibrar un poco la fuerza de las partes, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo menos yo me doy cuenta o vamos, yo creo que está en los movimientos sociales ese debate de cómo es necesario un proceso constituyente en el Estado español para que, pues, derechos como el de la vivienda se encuentren dentro de los derechos fundamentales, como es el caso, que esa era una primera pregunta de la Constitución venezolana, ¿no? Que me imagino que estará dentro de los derechos fundamentales. Y yo sí que dos cuestiones. Una, en la parte del alquiler, que comentabas de, pues, los problemas que había, ¿no? Porque, bueno, pues esas viviendas no dejaban de ser de viviendas privadas, ¿no? De propietarios, y que luego, pues, hubo una disminución de la oferta. Que si se ha hecho, o por qué no provee el Estado, por qué no pretende hacer como un banco de viviendas públicas para alquilar, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí es por ejemplo, Izquierda Unida es una de las propuestas que tiene, ¿no? O decir, hacer como un banco de alquiler público para alquilar. Y luego tenía otra, que no sé dónde la he dejado, pero bueno, en principio eso. Luego si encuentro la otra, pues ya lo comento. Espera, si quieres, Luis, ¿me comentas o como quieras? No, mejor. Vale, hacerlo como queréis, pero es que luego serían las... Vale, sí. Sí, voy a responder, después se me van las... Mire, yo creo que básicamente no tenemos un banco de viviendas para alquilar porque estamos haciendo un banco de viviendas para regalar, para asignar. O sea, o regalar o que pagues a un costo, que pagues al coste, lo que cuestan los materiales de fabricación, el Estado no se está enriqueciendo con eso. Y, claro, esa es una pregunta. Puede ser, quizás, algunos inmuebles que se utilizaban como vivienda estudiantil, cuando el gobierno expropió, cuando la parte que hablé de los inmuebles que se expropiaron, que estaban alquilados, varios de esos inmuebles expropiados se usaban para viviendas estudiantiles, estaban alrededor de las universidades. Entonces, lo que se hizo fue, esos se siguen alquilando a los estudiantes, pero son 4 o 5 inmuebles de esos antiguos que se usaban para alquilar a estudiantes. Y lo demás es el banco de vivienda que se está haciendo es para asignar a la gente que tenga. De acuerdo a los números que yo vi, se calcula que hay una carencia de 2.800.000 viviendas y las proyecciones del gobierno es de aquí al 2017-2018 construir esas 2.800.000 viviendas, de modo que cuando termine este periodo presidencial en el 2019, en teoría, todos los venezolanos deberían tener garantizada una vivienda. Lo que pasa es que, bueno, van creciendo las parejas y va llegando migración de otros países y siempre habrá algunas personas con necesidad de vivienda, pero la intención es, cuando termine este periodo presidencial, porque todo el mundo tenga alguna vivienda. Claro, esa es la otra pregunta, si me permites, Luis, que, por ejemplo, en la asignación de vivienda, o sea, por ejemplo, en Cuba, o sea, yo cuando estuve allá, por lo que nos comentaron los compañeros de cubanos, o sea, la vivienda sigue siendo propiedad del Estado, lo único que se cede, bueno, pues durante un tiempo a las familias, y bueno, normalmente se suele prorrogar esa cesión, cuando fallecen a quienes en un primer momento se cedió,
o en ese sentido. Entonces aquí en Venezuela, o sea, la propiedad pasa a ser de... Mira, la intención es que la propiedad pase a ser de los ciudadanos. Ajá. Se controla un poco que no pase directamente o de inmediato a manos de los ciudadanos para evitar que se haga un negocio y se desvirtúe lo que es la política de vivienda, porque como yo agarro y te asigno una vivienda prácticamente gratuita que tú después no la reventas y termines lucrándote de un negocio, de algo que es una política social. Entonces se está controlando al principio poniendo prohibiciones de venta en tantos años. De hecho, cuando tú optabas por subsidio, porque tú habían unos niveles crediticios que ni siquiera tenían la posibilidad de optar a subsidio porque tenías bastantes recursos como para no necesitar un subsidio. Si tú optabas por subsidio, tenías una prohibición, no sé si era 3 o 5 años, que tú no podías vender esa vivienda. Con esta vivienda asignada es parecido. O sea, tú tienes una prohibición de vender, pero al final la vivienda es tuya. La idea es que la vivienda sea tuya, tú eres el propietario de la vivienda y después tú vas construyendo lo que quieras. Si te quieres mudar a otro lugar, si tienes más recursos y te quieres cambiar de vivienda, ya es libre. Pero al principio se está controlando para evitar que se hagan negocios. Vale, yo si puedo, me gustaría hacer una pregunta a cada uno si es posible. Bueno, empezó por ti, Juan. Me gustaría, ya que estamos aquí en la Casa de Izquierda Unida, que me comentarais un poco qué os parecen las medidas que tomó la Junta de Andalucía en el tema de la vivienda, porque sí que se habló un poco de, bueno, pues un poco de quitarle a los bancos la vivienda, pero luego resulta que ha sido solo el uso durante unos años. Bueno, que comentarais qué os ha parecido, si es un primer paso, si ha valido, o es más cómo se ha vendido que la realidad. A ti, Sara, me gustaría preguntarte, claro, yo veo que los grupos estos de socios para mí es como que están marcando un poco los límites de lo que se puede hacer. Yo creo que han ido por el tema legal, la única cosa que se puede hacer en el Estado español como ciudadanos, presentar una iniciativa legislativa popular para intentar cambiar las leyes. Yo creo que entró con muchísima fuerza esa iniciativa legislativa popular. Recuerdo que fue 1,5 millones de firmas, por lo que cuesta recogerlas, con esos pliegos especiales y tal. Se intentó, que es la única herramienta que tenemos los ciudadanos, vimos el caso que se hizo, y creo que se ha intentado de otra manera. Dentro de los límites que nos dan en el Estado español se ha intentado scratches, ocupación de bancos, ocupaciones de calles, ocupaciones de viviendas. Yo creo que se ha llegado a un límite y los resultados, pues sí que se ha paliado muchas familias, ¿no? Pero realmente no se ha llegado a la solución que se pretendía. Entonces yo no sé muy bien por dónde hay que ir ahora, o por dónde pensáis que se debe ir ahora, pues para dar una vuelta de tuerca más, porque lo que he hecho hasta ahora sí que ha valido para solucionar el problema de unas pocas familias, o unas cuantas, no unas pocas, pero no a solucionar el problema de base. Y a ti, Vladimir, me gustaría preguntarte, bueno, tengo muchas preguntas para ti, te haré una y luego si quieres hablamos de más. Pero claro, el tema, aunque lo has contestado un poco, me gustaría saber, el tema de los créditos públicos, cómo se hacen a través, no sé si tenéis una banca pública o es un instituto de la vivienda, y entonces ese tipo de créditos, claro, bueno, primero decirte que cuando has dicho esto es lo bueno y esto es lo malo, aquí cada vez que hablamos de la vivienda solo podemos decir esto es lo malo, nunca podemos decir esto es lo bueno, porque realmente no hay nada bueno. Entonces, me gustaría saber esos créditos, si lo dais, si tenéis banca pública, para poder hacerlo, y el sistema de amortización, quiere decir, se amortiza los intereses, o se amortiza el capital, cómo se amortizan. Luego, supongo que esto lo has contestado ahora, lo de los 2.800.000 viviendas que podéis construir. Creo que habrá una carencia, o sea, un déficit de vivienda, porque claro, esto espantará a los especuladores porque no hay mucho donde hacer negocio. Entonces, claro, supongo que uno de los problemas será que no habrá viviendas suficientes, porque claro, ahí no se puede hacer mucho negocio cuando el Estado proporciona unas viviendas en unas condiciones muy favorables. Y luego, nada más, por hacernos una referencia, ¿cuánto vale realmente una vivienda en Venezuela? Comparado con lo de España, porque en España también te condenas para toda la vida, quiero decir, para tener una idea. En orden. Vale, empiezo yo, si queréis empiezo yo. Pues a ver, bueno, primero plantear que yo aquí he venido como miembro de socios, pero también a intervención a este título individual muchas veces, o sea que tampoco
para luego no... Yo en principio la medida de la cuestión de la expropiación, lo que Izquierda Unida en Andalucía, o Gobierno de Andalucía planteó como expropiación temporal de viviendas, pues considero que fue más lo que es el boom de la medida. Sí que es una medida que palia durante un tiempo las necesidades de vivienda de las familias, pero como bien has dicho después, no es la solución, o sea, no aporta una solución. Entonces es un parche que se ha vendido muy bien, la verdad, porque hablar de expropiación parece que suena muy revolucionario, pero expropiación es cuando se coge, y como hacía Chávez, exprópiese. Eso es expropiación. Lo otro es, el derecho a usar la vivienda durante 2 años. Es que el Partido Popular también ha dicho que no te van a desahuciar si cumples unos requisitos incumplibles, eso sí que es cierto, pero al final son medidas que tanto los socialliberales o la socialdemocracia pueden adoptar, y que a la banca no le importa. Si de tener el piso en propiedad vacío a tenerlo ocupado por la familia durante 2 años, sí, tampoco, o sea, tal y como está el mercado inmobiliario, que la venta de pisos está cayendo porque no se concede, no le importa, porque sabe que a los 2 años va a tener la propiedad de... O sea, no se expropia la propiedad, que es uno de los problemas que, ya aprovecho la respuesta para preguntar un poco y plantear, o sea, mientras la vivienda sea un bien de mercado, que la propiedad de la vivienda pueda pasar de unas manos a otras, no se solucionará este problema. Lo primero que hay que acabar es con la propiedad privada de la vivienda, porque es un bien necesario, una necesidad que tienen las personas, y no se puede traficar con los bienes de las personas. Entonces, yo personalmente considero que la expropiación temporal, la medida estrella de la Junta de Andalucía de dejar a la gente viviendo 2 años, me parece que si yo fuese un afectado me parecería genial, claro, o sea, de verme en la calle sin nada, ver que tengo 2 años de margen, pero plantea unas vistas de, no sé si en 2 años el gobierno de Andalucía piensa que vamos a estar atrás montando una guerra, no se da cuenta de que la crisis que viene es muy profunda, muy larga, y con 2 años no solucionas nada. Es muy difícil coger y meter mano a la banca y expropiar de verdad, pero Manolete, si no sabes historiar, ¿para qué te metes? No te metas en un gobierno con un partido social liberal, porque ya voy a que no me pasan las cartas. No te metas con un gobierno social liberal, porque las medidas que vas a hacer son un poco mucho social liberales. ¿Me dejáis meter la nariz en el tema? A ver, a mí me parece que el tema de la exploración de la Junta de Andalucía, primero, es la primera experiencia de política pública que se ha hecho. Entonces, primero me parece, chapó. El meta es lo único que hay que hacer, o sea, el poder lo ejercen otros. Entonces, de alguna manera, es el primer experimento. Como tal, lo valoro. Me parece que está genial que se hayan atrevido a hacer una expropiación de uso, pero será la primera de muchas que deberían hacerse. O sea, realmente lo que es necesario es una política pública. Pero que es la primera que se ha hecho y que genial que se ha hecho, genial. ¿Que es suficiente? Pues no, pero es el primer paso, y el primer paso a veces es el más difícil. Eso por una parte. La respuesta al Luismi de que si es suficiente lo que estamos haciendo, a ver, esto es un tema de empoderamiento. La sociedad se tiene que empoderar. Entonces, hay formas de cambiar la legislación electoral, que habrá que hacerlo, hay formas de empoderar a la sociedad a través de organizaciones de consumo por tipo OCU, o lo que han hecho en materia de acceder pues eso, buscar su mercado alternativo eléctrico. Es un tema de empoderamiento, hay que acceder al poder para poder hacer una política pública de vivienda. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues habrá que a través de las repito, elecciones, o a través de otros temas. Y otra forma, o sea, veo poder y veo familias. El poder a través de estas formas. Las familias, que las familias tomen lo que necesiten y que vayan directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a los tribunales internacionales de derechos. Y al final, o sea, más legítimo no podrá ser. Si nosotros como estos desahucios intervenimos nosotros, cuanto más estén ellos, cuanto más realmente tomen lo que necesiten, más difícil será que un tribunal internacional, porque luego los nuestros están muy tibios, yo no les veo muy poca labor, pero ya los tribunales europeos sí consideran el derecho a la vivienda como un derecho humano, un derecho fundamental. Nuestra Constitución no lo ve así, pues habrá que forzarles para que lo vean así.
Voy primero con algo de lo de los pros y contras. Yo creo que el 90% es pro de las políticas que ha hecho el gobierno para garantizar el derecho a la vivienda de los ciudadanos. Doy ciertos contras porque la idea yo creo que es que aprendamos, y si en España tenemos algún día la oportunidad de poner un gobierno de izquierda al estilo del venezolano, pues se sepa que hay soluciones que generan otras consecuencias y que hay que tomar previsión de esas posibles consecuencias para no generar otros males, sino que la idea no es satisfacer a un sector de la población ni afectar a otros completamente, sino que todos tengamos cierta satisfacción, ¿no? Entonces, es para que cuando aquí se vea una política, tú dices, bueno, la mejor es la de eliminar lo de las cuotas balón. Yo creo que también es la mejor porque es la más viable en España. Porque te aseguro que si en España empiezan a asignar vivienda a todas las personas que necesitan vivienda, seguro A mí me ha sería... encantado la de cobrar las casas a coste real. Eso se ve genial, fabuloso. Pero bueno, es para que si algún día, o si están diseñando políticas o trabajan con algún gobierno de izquierda unida, pues vean que en Venezuela se han implementado una serie de políticas y que han generado otras consecuencias que también hay que prever. ¿Cómo funcionan los créditos? Algo así. Este es el gobierno y tenemos una serie de recursos que vienen del petróleo y un poco de impuestos también. El gobierno financia al Ministerio de la Vivienda para la construcción de viviendas, y hay algo que ya no sé cómo se llamará actualmente, pero creo que era el Banal, que era tendrá otro nombre parecido, pero era el Banco de la Vivienda. A ese Banco de la Vivienda se le asignan una serie de recursos. Ese es un banco de segundo nivel, o sea, tú no vas al Banco de la Vivienda a pedir algo. Este es el banco que administra los recursos del Estado para los créditos de política habitacional. Y aparte, aquí abajo hay todos los que son los bancos que de cara al público son privados. Pueden ser de propiedad pública o de propiedad privada. O sea, puede ser que los dueños, puede ser que el dueño sea el gobierno, que tenemos unos cuantos que el dueño es el gobierno, o bancos que se han declarado en quiebra y antes de empezar a dejar a las personas sin ahorro, el gobierno los expropia y trata de garantizar el pago, o sea, antes de que los accionistas se lleven el dinero y todo eso, el gobierno dice, te vas a declarar en quiebra, pues ya, perdiste todos tus recursos, vete, y yo con lo que queda veo cómo le garantizo los recursos. Entonces, por eso tenemos una serie de bancos públicos. Pero cuando digo de cara al público son privados, es porque te funcionan igual que un banco privado, o sea, tienes tu cuenta y es un banco. No sé si me estoy explicando aquí. Tú puedes acceder a crédito de política habitacional tanto en banco público como privado. La diferencia es que es el banco, o sea, el banco privado lo que hace es el trámite, pero es unos recursos del Estado que él está administrando. De hecho, muchas veces se dice que se acabaron los recursos de política habitacional, porque resulta que al banco, supongamos, Bankia tiene X monto de dinero para asignar ellos a créditos habitacionales de recursos propios del banco, y aparte el gobierno le asigna un X monto para asignar créditos en política habitacional. Pero es dinero del Estado que le asigna a Bankia para que asigne créditos en política habitacional. Bankia lo que hace es administrar y asignar los montos. Pero al final tu contrato lo administra Bankia, pero tú se lo debes al Banavi, que es el banco del Estado. Es un banco, es como este banco del Estado, que es de segundo nivel, o sea, que solo contrata con los bancos privados, le asigna unos recursos a este banco para que se los administre, y ese banco al final tramita el crédito. ¿Me expliqué bien o no? ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí, lo único que te había preguntado también es el sistema de amortización. El sistema de amortización no manejo bien el cálculo como es, pero te voy a poner un ejemplo para que veas como el porcentaje de interés es fijo
sobre el monto que tú pediste en crédito. Y nosotros tenemos una inflación aproximada anual de 20 y algo, 23, 25, que es más o menos lo normal. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú compras, conozco a alguien que compró una vivienda hace 6 años en 56.000 bolívares, o 56 millones antes que el cambio de 56. Esta vivienda, por esta vivienda se pagaban 500, ¿cuánto? 500, puedes hacer cálculo como si fuera en euros. Hace 6 años costó 56 y el crédito creo que es por 56 y se pagaba 500 mensuales, con un sueldo mínimo aproximado de 1.700 y pagabas 500 mensuales. Hoy en día esta misma vivienda cuesta 1.400. Claro, aquí que está 56, 1.400.000. Cuesta esa misma vivienda por la inflación. Pero tú debes de esos 1.400.000, 56.000 y lo que has pagado en esos 6 años. O sea que debes como 51.000. 51.000 y sigues pagando los 500 hecho y el sueldo ya no es 1.700 sino 4.500 el sueldo mínimo. ¿Sí se entiende? O sea, y estos han pasado 6 años del costo de esa vivienda. En 10 años pasará el doble, o sea que en los siguientes 10 años de vivienda tú pagas nada. Esto es algo que, como son intereses fijos y el costo de la vivienda va aumentando, lo mismo pasaba. O sea, tú el primer año te sientes que estás pagando 700 euros, el primer año, el siguiente año es como si pagaras 500 euros y los siguientes años es que estás pagando céntimos. O sea, es algo que tú pagas todo el año. Y dices, bueno, paga todo el año porque son... capital siempre, ¿no? Bastante más capital que intereses. Bastante más capital que intereses, pero es que además los intereses son fijos. Son 19% sobre ese capital. El capital nunca te aumenta, pero como el capital antes era 56.000 y ahora la vivienda cuesta 1.400.000, es que este capital es nada. O sea, lo que estás debiendo termina siendo lo que costó este apartamento, hoy en día cuesta un televisor, una nevera. Pero bueno, también como por la inflación. Hacemos otro turno teniendo en cuenta de que tiene que pillar el tren a tiempo, vamos, que todavía queda tiempo, ¿no? Pero vamos, 10-15 minutos. El costo aproximado de la vivienda. Otra pregunta que quedó y quizás viene. El costo aproximado de la vivienda es bastante elevado. Calcula que un sueldo mínimo son 4.500 bolívares y una vivienda clase media en un sector no muy acomodado, o sea, no de mucho lujo ni nada, cuesta unos 1.400. Entonces una vivienda 3 habitaciones, 2 baños. Entonces claro, acceder a esto ya es bastante costoso. De hecho, en las afueras es una de las cosas que debemos ir tratando, es bajar el precio de la vivienda. Pero la vivienda, precisamente por esto que te dije, que se disminuyó la oferta y todo eso, aumentó muchísimo. Lo estoy hablando, ¿sabes lo que es 6 años? De 56.000 a 1.400 es mucho el aumento de la vivienda. Los sueldos han aumentado también, pero no en tanta proporción. Entonces, claro, la vivienda es bastante costosa. Antes era menos, pero cada día es más costosa. Había 2 preguntas, si no sé alguna más, si no, cerramos. Vale, pues una tercera. Yo lo que te quería preguntar era que, por ejemplo, me estás diciendo que las viviendas que prácticamente regalo de Estado a la gente necesitada, las viviendas, no es como, no sé si era como aquí, que normalmente cuando se dan las viviendas sociales estas, que no se dan, se venden, lo que hacen es hacer guetos en los barrios y en la ciudad. ¿Que si son tipo gueto? Sí, van marginando a la gente. Hay cierta gente en una serie de viviendas, que hay una manzana, por ejemplo,
y es gente que, vamos, que como que la desplaza la gente de la vida. Mira, la primera experiencia fue quizás un poco así, pero no del todo. Lo que pasa es que se buscaba terreno. Claro, me voy a tratar de ubicar, es que tampoco sé las ciudades que están alrededor ni de Valladolid, ni tampoco mucho de Madrid, pero se buscaba lugares amplios donde asignar un gran número de población. Entonces, o los metían en urbanizaciones que estaban naciendo, y como que, bueno, la mitad de esta urbanización la asignamos a personas refugiadas, o también te mandaban a unos nuevos urbanismos en la Patagonia, o sea, lejísimo. Ahí quizás eran medio tipo guetos, no con esa visión, pero claro, como estaban, se buscaban terrenos deshabitados, que se pudiera construir sin ningún problema. Entonces se mezclaban de población. No. Hoy en día, claro, pero eso fue de las fallas que tuvimos en los primeros años con esa política. Hoy en día no, hoy en día los están ubicando en los mejores, porque están a la salida del metro. Ponte tú que a la salida del metro había un estacionamiento gigante y a la salida del metro ese estacionamiento gigante desaparece y es un inmueble nuevo. La categoría de los inmuebles varía mucho. Una crítica personal que yo tengo es que no hubo un proyecto de vivienda del Estado. O sea, no hubo primero porque todos los terrenos variaban. Entonces, como no era lo mismo este estacionamiento que este otro, no era lo mismo esta fábrica de chatarra a otra. Entonces, los terrenos variaban y no se podía aplicar un mismo diseño de edificio en todos lados. Pero eso tenía ciertos problemas. Hay unos edificios que son espectaculares, de lujo, y hay otros edificios que no son tan agradables a la vista. Igual, unos están hechos con determinados materiales y otros están hechos. Después, nosotros para la misión vivienda hicimos muchas alianzas con otros estados que teníamos créditos especiales para X cosas y redestinamos esos créditos a lo de la misión vivienda. Entonces, la mayoría de las empresas que construyen son empresas chinas, iraníes, uruguayas, brasileras. Que decimos, tenemos un convenio con China, bueno, tú agarrar los recursos que tenemos, tráete, no sé, y tenemos chinos por todos lados, desde obreros hasta ingenieros. De hecho, un informe que estuve leyendo de una organización de derechos humanos decía que, claro, se trajeron muchos obreros chinos y le aplicaban las leyes al estilo chino. Entonces, el sindicato de trabajadores de obreros decía, mira, esta gente la estamos preparando, esta gente está trabajando 14 horas diarias y no deberían trabajar tanto. Claro, ellos vienen como con un convenio de, tú vas a venir a trabajar para mí, trabajando como trabajas para mí en China. Entonces, son cositas que se van, ¿no? Pero bueno. Entonces, no habría que contratar por política china. Claro, no habría que contratar por política china, pero... ¿A esas condiciones? Es que, claro, todas las condiciones, porque tú le garantizas, tú le decías a las empresas chinas, tiene que construirme 300 edificios. Estás asignado esos 300 edificios en esta zona, en estos urbanismos, y lo antes posible. Y los chinos te decían, yo te construyo eso en 3 meses, pero con mi gente, no con la tuya. Y mi gente yo la administro como yo quiera, y yo le pago en yuanes y no en bolívares, porque no le pago, porque tendría que pagar aquí en dólares. Comentas que prácticamente todos los recursos que se utilizan para las viviendas vienen del petróleo. Si no hubiera petróleo o la producción de petróleo bajase, ¿cómo quedaría la situación en Venezuela? Porque si casi no designáis dinero de impuestos para la vivienda, y cómo, ahora mismo se está bajando la producción del petróleo, ¿se está afectando también? No creo que esté bajando mucho la producción. Nosotros, con el gobierno de Chávez, fue el gobierno que más accedió a recursos de impuestos. Si no me equivoco, el 50% del presupuesto del Estado se sacaba de impuestos. Antes
básicamente antes de Chávez no se arreglaban, no existía, no había. Entonces, parte de los recursos del presupuesto vendrán de los impuestos, pero el grueso de nuestros recursos viene del petróleo. Sinceramente, yo creo que no se está previendo, y en general nosotros intentamos salir de esa dependencia del petróleo, pero aún no lo hemos logrado. Y como estas se supone que son políticas temporales, inmediatas, para solucionar una serie de crisis, no nos estamos planteando qué hacemos en el futuro si no hay petróleo. Y uno de los problemas, a mi visión personal, que tiene Venezuela como sociedad, es que tiene mucho petróleo. Nosotros tenemos petróleo garantizado como para 150 años, vendiéndole, nosotros vendemos a precios preferenciales a toda Latinoamérica y el Caribe. O sea, lo pagan, prácticamente no pagan pérdida. O sea, en comparación con el mercado, creo que es $100 el barril y a nosotros nos lo pagan a $30 el barril. No estoy seguro de que esos sean los montos, pero es algo así. O sea, a Latinoamérica y el Caribe, tanto petróleo como gas, y tenemos convenios con Estados Unidos, China, Rusia y todo, y ahí queda a ese nivel de explotación como por 150 años. Ya no está calculado, cosa que no es tan favorable porque no terminamos de salir de él. Eso es una de las cosas. ¿Es exportable las políticas venezolanas al resto del mundo? No sé. Una de las cosas que nosotros nos mantiene y nos permite sobrevivir a todos los ataques nacionales e internacionales es que tenemos ese músculo de ingreso y que lo podemos administrar más o menos. Y que es público, ¿no? Porque si fuera privado... Y que es público. Yo, siguiendo un poco con esa línea, mi reflexión ya sale un poco no solo de la cuestión de vivienda, de la misión vivienda, sino a nivel general con toda la política bolivariana. ¿Se puede construir el socialismo en un estado capitalista, pero capitalista a muerte como es Venezuela, donde el control de los medios de comunicación mayoritariamente lo tiene los contrarrevolucionarios de la oposición, donde hay mucha libertad de prensa, por mucho que nos venda aquí a un Grupo Prisa que está picado porque no ha conseguido comprar ningún medio venezolano y se les nota bastante? O sea, ¿se puede construir el socialismo de manera duradera, sobre todo ahora conmemorando el 40 aniversario del golpe de Estado en Chile? O sea, ¿es posible? Y más, cuando se acabe el petróleo está clarísimo que o se cambia la política radicalmente o desaparece. Desde una visión desde la izquierda hacia el gobierno de Venezuela, ¿se puede construir el socialismo? Hombre, yo creo que se podrá. ¿Se está logrando ahorita? Lo dudo. Yo creo que ahorita lo que el gobierno lo que ha intentado es satisfacer las necesidades de un grupo poblacional que era el más vulnerable.